La República Democrática del Congo está ubicada en África Central. Su población se concentra en el sudoeste, mientras que las selvas del norte permanecen prácticamente deshabitadas. La República Democrática del Congo es el tercer país más grande del continente africano, con una población de 68 millones de habitantes. Considerado el país más rico en recursos naturales de la región, su población se encuentra entre las más pobres del mundo. Este país sufre desde hace años conflictos armados e inestabilidad, lo cual ha provocado un gran daño en su infraestructura. Ha luchado contra la violencia, la pobreza y la corrupción sistemática desde que consiguió su independencia de Bélgica en 1960. Como parte de las fuerzas de Naciones Unidas, se encuentran en el Congo un contingente de militares uruguayos ubicados en la ciudad de Goma. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Susana Mangana, que vuelve luego de varios días en el Congo. Recibió una invitación de las Fuerzas Armadas uruguayas y hacia allí se trasladó. Bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal, Ana María? La verdad que viendo esas imágenes se me eriza un poquito la piel, porque todavía estoy con lo que yo llamo el síndrome del Congo, ¿no? Todavía estoy con los horarios cambiados, pero además le tomé mucho cariño a todos los muchachos y a todas las mujeres que también están en la base de Goma, porque es bueno también saber que hay mujeres que participan de esta misión de Cascos Azules uruguayos. Y por suerte no estuve solo en Goma, que es la base central, la más importante, con unos 650 efectivos, sino que también pude desplazarme a otras dos bases que Uruguay tiene por ahora, una en Kichanga, en una zona que es más agrícola ganadera, pudiéramos decir, con un paisaje idílico, a unos 100 kilómetros al norte de Goma, en la región de los Grandes Lagos, y también a la base en plena selva que es Pinga, ¿verdad? Así que bueno, he recorrido el Congo también junto a los Cascos Azules. ¿Qué pudiste ver? ¿Qué encontraste allí? Bueno, lo que he encontrado realmente es un país riquísimo, como ya se decía en el informe, un país muy vasto, porque es unas 17 veces más grande que el territorio uruguayo, pero que justamente es unas 350 veces más pobre que el país más rico del mundo, que sigue siendo Noruega, con lo cual, a pesar de tener ingentes recursos naturales, desde minas, diamante, oro, pero también el preciado y famoso coltan, con el que después producimos los teléfonos y celulares inteligentes que todos queremos y deseamos tener, bueno, a pesar de toda esa riqueza, la población del Congo sigue sometida a una situación de corrupción, de clientelazgo o de, digamos, de corruptelas a nivel político, pero sobre todo viven anclados en el tiempo, sin luz eléctrica, sin agua potable, y lo más trágico para mí fue ver que la población, sobre todo infantil, no está escolarizada. ¿Por qué? Pues porque la educación no es gratuita, como nos explicaban maestros, pero también algunos religiosos, incluso españoles, que llevan allí trabajando muchos años, y eso es lo trágico. Sin educación un país no puede avanzar. Sacaste fotos, sí. Les vamos a mostrar a los televidentes algunas de las cantidades de fotos que sacó Susana. Esto que estamos viendo. Ahí estamos viendo un campo de desplazados, porque el conflicto sempiterno en el Congo lo que ha hecho es provocar una guerra de guerrillas, tanto entre congoleños, pero también guerrilleros que vienen de Uganda, de Ruanda, y ahí estamos visitando en Pinga, en plena selva, una localidad que fue asediada por la guerrilla del famoso Cheka, es decir, del grupo Mai Mai, aquellos que se creen inmunes a las balas, y en esa localidad durante 8 meses la única presencia organizada fue la de los Cascos Azules uruguayos, que preservaron y ayudaron a mantener vida en la ciudad, porque allí habitan 25.000 personas que tuvieron que huir de ese fuego cruzado entre las guerrillas, y gracias a la presencia de vuestros Cascos Azules uruguayos pudieron regresar a sus cultivos, a sus hogares. Y ahí vemos también orfanatos donde Uruguay y sus Cascos Azules, muchas veces incluso olvidándose de ese mandato de Naciones Unidas que no promueve el encuentro y la negociación con los locales, ellos en sus ratos libres crean escuelitas de fútbol, pero también hay soldados que van a llevar agua potable, alimentos o donaciones de juguetes que pueden recaudar, por ejemplo, aquí en Uruguay, para esas niñas violadas que veíamos en las imágenes, que como son violadas sistemáticamente en masa por varios guerrilleros, siempre hay alguna que queda embarazada y lamentablemente las familias las expulsan del seno de su hogar y quedan totalmente desamparadas. No son mujeres, son niñas, Ana María. Me encontré con niñas de 7 años, como siempre, los 13, niños, los adolescentes, las mujeres son eso los que sufren más. Exactamente. Y uno puede tener objeciones a la presencia de la Iglesia en este tipo de lugares, pero allí pudimos encontrar a la hermana Georgette, colombiana, que gracias a su obra, ella abrió esa casa
refugio para estas niñas violadas, por lo menos están contenidas, están atendidas, porque muchas de ellas sufren un trauma psicológico, pero también infecciones varias, han sido desgarradas, han sido mutiladas incluso, y bueno, allí cuidan a los niños. Ahí vemos a un soldado, a Javier Fernández, ¿verdad?, un muchacho joven de apenas 28 años, con Ezequiel, un niñito que se alimenta y vive prácticamente de la base uruguaya en Pinga y que ya habla español con acento uruguayo. Me hablaba a gritos cuando corría atrás del camión, no lo suben al camión porque está prohibido, pero él corre cada vez que ve a los soldados y cerca y es muy amistoso con ellos. Realmente fue un viaje muy removedor. Ahí vemos a un señor de rojo conmigo, es casi el padre de esos niños, son todos huérfanos, no tienen padre, no tienen madre, ni tienen hermanos, ni tíos que se ocupen de ellos, y ese orfanato se mantiene abierto porque el lugar donde están, donde viven esos niños, lo pagan los soldados uruguayos, es decir, no saldrá mucho dinero, tampoco me importó averiguar la cifra, pero ellos ponen de su dinero para mantener abierto ese orfanato, y esas son historias que muchas veces no llegan aquí en casa, ¿verdad? Y me parece que es interesante saber que el mandato de Naciones Unidas allí, de la MONUSCO, que es la misión para el Congo, prevé lo que es la seguridad y protección a la población civil. Y es en ese eje y en ese capítulo que trabajan las Fuerzas Armadas uruguayas. Y no solo hay uniformados, es decir, militares cuya profesión es esa, ¿verdad?, las armas, sino que también hay civiles que trabajan en la base. Hay enfermeros, hay médicos, pero también hay traductores, hay asesores letrados. Entonces, me parece muy interesante reconocer la tarea que también Uruguay hace fuera de casa, porque yo lo que me encontré es una población congoleña, sobre todo a los representantes de la sociedad civil, tanto hombres como mujeres, que defienden organizaciones que intentan ayudar a los congoleños a alcanzar otras cuotas de libertad, de democracia y de participación política. Cuando yo les preguntaba cuál era su vínculo con Uruguay, decían: no queremos que se vayan los uruguayos, porque si viene un contingente de India o de Sudáfrica, me lo decían con nombre y apellido, no nos van a ayudar igual. Los uruguayos son abordables, decían en francés, ¿eh? Y cuando yo le pregunté también en un hospital allí en Pinga, que tuvieron que recurrir en más de una ocasión a los cascos azules uruguayos para trasladar enfermos y heridos del hospital que estaba siendo objeto de un fuego cruzado entre guerrillas, le dije: ¿qué va a pasar cuando los uruguayos se vayan de esta base? Porque Uruguay, hay que entenderlo, es la fuerza de reserva del Force Commander, o sea, el comandante en jefe de la MONUSCO, con lo cual están al servicio de su mandato y él dispone a qué bases, a qué lugares del Congo tienen que trasladarse, porque necesita un ejército flexible, capaz de adaptarse rápidamente a entornos cambiables, pero además un ejército que esté acostumbrado a pocos recursos, y ese ejército es el uruguayo, no el indio, no el sudafricano, ¿sí? Entonces, me pareció muy interesante la respuesta de este médico. Me miró y me dijo: será una catástrofe. Entonces, eso también hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque Uruguay, más allá de sus limitaciones en cuanto al mandato y lo que puede y no puede hacer, los soldados tienen corazón, y cuando se encuentran con esa realidad y ven a esos niños, que es como que hay una riada de ellos, lo inundan todo, sienten no solo pena, sino sienten ganas de ayudar. Y yo lo pude ver durante 2 semanas, vi cómo actuaban con esos niños, cómo van a los orfanatos. Una historia muy bonita que hay también, Ana María, es que los mecánicos de la base, a los cuales también les saqué una foto el primer día sin saber, ¿no?, lo que me iban a contar después, los mecánicos, con los desechos del material de la base, es decir, bidones de gasolina o, por ejemplo, metralletas ya en desuso, fusiles, armaron un parque de juegos infantil para un orfanato que lleva el nombre de un cabo que murió allí de un paro cardíaco, Alfredo Maldonado. Entonces, algunos de esos niños que vemos ahí, yo los pude fotografiar en un tobogán, en sube y baja, en una maquita hecha por manos uruguayas con esos residuos de la base. Uno dirá: pero no tenemos un ejército para que hagan ese tipo de tareas en el exterior. Yo me fui más allá y pregunté a los congoleños: ¿ustedes quieren una participación de Naciones Unidas aquí? ¿Por qué no pueden ustedes resolver sus problemas? Y la respuesta fue muy clara: porque todavía hay guerrillas enfrentadas. Es un país tan inmensamente rico que hay multinacionales que explotan de alguna manera legalmente esa riqueza, pero muchos otros terceros que lo explotan ilegalmente, es decir, sin pagar impuestos, sin beneficios para el país, que es el Congo. Entonces utilizan y manosean a estas guerrillas, que por otra parte no tienen disciplina ni conducta militar, agarran a muchachos jóvenes, los introducen en la droga, la marihuana crece allí silvestre, Ana María, se falopean todo el tiempo. Ese es el término que se utiliza, toman alcohol destilado de no sé qué caña y no sé qué palma, y en ese sentido están todo el día como en un estado catatónico, y van armados. Entonces, esos son los guerrilleros con los que también tiene que lidiar Uruguay, que llegó a negociar la liberación sin disparar un solo tiro de 14
rehenes, 12 de los cuales eran niños. Y cuando yo le pregunté al teniente da Rosa, que era uno de los que nos contaba esta anécdota, un hombre joven, no llega a 30 años, ¿cómo negociaste? ¿Qué técnica empleaste? Se rió y me dijo, como a la uruguaya. Y dije, ¿qué es eso? Y me dice, chamullando con el tipo, o sea, hablando, yendo todos los días, 10 días, tanto él como el capitán Ramiro Fernández, que es el jefe, o era el jefe hasta ahora de la base de Pinga, ahora ya hubo un relevo. Él tuvo que acudir 10 días para ver si los niños estaban bien, constatar si estaban siendo bien alimentados, si estaban siendo bien tratados, hasta que finalmente lograron que a esos niños y pudieron devolverlos a sus familias. Eso es un enorme logro. Si hubiese sido otro país, ya lo hubiera dicho a bombo y platillo. Y eso hay que recogerlo en un caso de estudio, Ana María. Por eso decía, cuando le pregunté a los congoleños, ¿ustedes quieren que siga las Naciones Unidas? ¿No pueden verse ustedes con una presencia extranjera sin armas? Y se rieron, dijeron, si los soldados extranjeros no tienen armas, los guerrilleros no los van a respetar, ni los van a temer. ¿Cómo nos van a proteger entonces? Son las cosas que perdemos de vista. No es lo mismo un conflicto entre dos ejércitos equiparables que entre una guerrilla armada que no tiene tus mismos códigos, que no dudan violar mujeres, que no dudan recurrir al pillaje para alimentarse. Problema, la violación de mujeres y, como vos decías, de niñas en realidad. Ana María, yo vi con mis ojos cómo soldados de lo que es las fuerzas regulares del ejército congoleño cobraban peaje, cobraban una coima en un peaje, en un puente, a las motos, a los viandantes y a los camiones, ¿me entiendes? Pero ¿cómo no lo van a cobrar si el ejército no les paga sueldo, no les da alimentos, no les da uniforme? Entonces los sueltan en la selva, poco menos, y allá que te apañes. Entonces luego los cascos azules uruguayos que están allí en la vuelta son los que tienen que trasladar el alimento y el gasoil que les provee Naciones Unidas. Y uno diría, ¿son cómplices? No, es una manera también de monitorear lo que esas personas hacen, porque si cometen abusos y la población local los denuncia, por ejemplo, a los cascos azules uruguayos, se les puede cortar el chorro y el suministro de víveres. Si no, no tienes con qué canjear. Es decir, las reglas que utilizaríamos aquí en casa no son trasladables a otro tipo de conflictos. Y después todo el tema vinculado con la explotación de los recursos naturales del Congo. Por supuesto. Uno de los países más ricos del mundo. Uno de los más ricos, y ahí están metidos desde los tradicionales, las potencias desarrolladas, pero también China, que es un actor influyente, y por supuesto el vecino Ruanda, que es un país mucho más chico y por eso pelea por un espacio vital, por el acceso a tierras, pero además tiene guerrillas, la FDLR, las siglas es lo de menos, pero tiene las Fuerzas de Liberación de Ruanda también operando en territorio congoleño. Con lo cual, el conflicto todavía yo creo que va a persistir por muchos años. El mandato de Naciones Unidas para el Congo ha cambiado, es decir, el capítulo 7 habilita una fuerza de intervención, pero es bueno aclarar a los televidentes que Uruguay no participa en esa brigada de intervención. Ellos están allí pura y exclusivamente para brindar seguridad y protección a la población civil, pero también para ser la custodia y la fuerza de reserva del Force Commander, que es un brasilero de Yaguarón, con lo cual comprende perfectamente la mentalidad del uruguayo y los eligió para brindarle su custodia. Eso es lo que yo pude constatar y lo que pude averiguar de mis conversaciones con muchos actores de la sociedad congoleña, sociedad civil, pero también representantes de ONGs, por ejemplo, Abogados Sin Fronteras, porque nos interesaba especialmente conocer cómo se está trabajando desde la parte congoleña para alcanzar una mayor transparencia de la justicia y gobernabilidad. Un país que no tiene presencia del Estado en todo el territorio, pero que además no tiene institucionalidad, es evidente que esas corruptelas se van a dar. Por eso existen las violaciones, y mira la respuesta que te voy a dar, os va a dejar helados. El abogado congoleño me miró cuando yo le criticaba el alto nivel de abuso con las mujeres, cómo había tantas mujeres violadas masivamente, y me dijo, lo que pasa es que hay algunas tribus en Congo que entienden que la mujer es parte, es un bien común de la comunidad y no puede rechazar a un hombre que avanza sobre ella y le propone relaciones sexuales. O sea, imagínate si tú por 18 de julio fueras y prácticamente todo señor que pasa al lado tuyo... Es inimaginable. Fue una excusa tan burda que lo miré y dije, esto me lo está diciendo un abogado. ¿Qué me diría una persona que no ha estudiado, no ha llegado a desarrollar un pensamiento un poco más complejo, más evolucionado? Y es así, lamentablemente, cuando se habla de refugios para mujeres violadas, no son mujeres, son niñas de 13, 14 y 15 años, y allí también los cascos azules uruguayos llevan un poquito de amor y un poquito de cariño. No resuelve el conflicto, pero por lo menos demostramos que el Uruguay tiene corazón, que tiene solidaridad y que hay una profesionalidad detrás de las armas. Susana, gracias. Nos reencontramos el próximo viernes. Cómo no, con mucho gusto. Gracias, Ana María. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.